Estuvo bastante difícil. Yo leí todos los comentarios en mi biblioteca, leí un montón de comentarios en línea, estuve viendo un montón de cosas y la verdad, hermanos, es que simple y sencillamente no hay nada de información sobre el Salmo capítulo 70. No existe, no hay. En realidad, el Salmo 70 como tal es una copia parcial de Salmo 40. Si usted regresa a Salmo capítulo 40 y lee usted los versículos 13 al 17, usted notará que el Salmo 70 es esta sección, gracias, de Salmo 40 versículo 13 al 17. Es una repetición parcial del Salmo 40. Pero a diferencia del Salmo 40, el Salmo 70 nada más es, como ya lo mencioné, parcial. Por lo tanto, no tiene contexto que lo acompañe, no tiene absolutamente nada que lo acompañe. Lo que hay en esos 5 versículos es lo que hay. Lo único que nosotros podemos ver es en cuanto al título, que dice el título, para conmemorar. Al músico principal, para conmemorar. El asunto es que, ¿qué estamos conmemorando? No dice. Y como no tiene contexto el capítulo 70, más que esos 5 versículos, los cuales son originarios de Salmo 40, versículos 13 al 17, entonces sin contexto no sabemos qué se está conmemorando. No tenemos ni la menor idea. Ahora, definitivamente hay las diferentes fiestas de los judíos y podemos decir, posiblemente lo cantaron en alguna fiesta, el Salmo 70 era en alguna fiesta en particular, posiblemente Pascua, posiblemente enramadas, posiblemente tabernáculo, que es lo mismo que enramadas trompetas, pero la verdad es que no hay registro tampoco tradicionalmente, no hay registro judaico que nos diga en qué fiesta o en qué ocasión se cantaba el Salmo 70. Por lo tanto, no sabemos qué se estaba conmemorando, no sabemos qué evento se estaba conmemorando, no sabemos qué es lo que ellos estaban recordando, no sabemos. No hay contexto ni hay registro histórico. Algunos se han atrevido incluso a decir que el Salmo 70 es un error, que no debería de estar ahí. Dice, no, el Salmo 70 es un error, simplemente fue algo que agarraron de acá de Salmos 40 y por la organización y la pedacera y la edición terminó siendo su propio salmo en Salmo 70. Yo no creo que haya sido un error, porque todo lo que está en nuestra Biblia es porque Dios ahí lo quiere. Todo lo que tenemos en la Escritura es palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y si por alguna razón u otra Dios Espíritu Santo quiso que se repitiera el Salmo 40, esa sección, en el Salmo 70, entonces es porque el Espíritu Santo ahí lo quiso, y tenemos la repetición de 40, 13 al 17 en el Salmo 70. No creo que sea coincidencia, no creo que sea error. Sin embargo, ¿por qué está? No sé. ¿Qué se está editando? ¿Qué se está celebrando o conmemorando? No sé. ¿Cuándo lo cantaron? Tampoco tengo respuesta. Creo que nadie la tiene. Ese título, para conmemorar, nada más aparece en un otro lugar en la Biblia. Eso es Salmo capítulo 38. Si nosotros nos regresamos a Salmo capítulo 38 y nosotros ahí podemos ver en el título, dice Salmo de David para recordar. Entonces ese es el único otro salmo que tiene ese título, para conmemorar, para recordar. No hay otro. Vamos a empezar con una oración. Lo que voy a terminar haciendo en esta tarde es, vamos a usar mucho de Salmo 40.
Vamos a tener que regresarnos a Salmo capítulo 40 y darle un estudio rápido a ese versículo, a ese capítulo. Y digo rápido porque ya debería de ser un resumen, puesto que ya lo estudiamos en el pasado. Si usted quiere todo el mensaje de Salmos 40, tendrá que buscarlo en las redes sociales o en el canal de YouTube. Entonces, este día no vamos a regresar a ver en detalle el capítulo 40, pero sí vamos a ver el bosquejo de él y lo vamos a utilizar. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, unidos por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, el cual nos ha hecho aceptos. Señor, nos ha declarado justos por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Gracias le damos porque tenemos esta porción de sus escrituras tomadas de Salmo 40, ciertamente con una celebración o como recordatorio de algo, Señor, que a estas alturas nada más usted puede saber qué era lo que se conmemoraba. Pero Señor, sabemos que usted es el libertador, el cual es el tema de esta sección. Dios el libertador, Dios el que libra. Le pido, Señor, que eso esté muy arraigado dentro de nuestros corazones, que comprendamos como criaturas, como hijos suyos, como aquellos que aman su salvación, que usted es el libertador. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Amén. Muy bien. Solo porque tenemos que hacerlo de todos modos, vamos rápidamente a leer Salmo capítulo 40. Vamos rápido a Salmo capítulo 40 y quiero que a usted lo vaya comparando con el Salmo 70. Pero vamos rápidamente a Salmo 40, a partir del versículo 13, del versículo 13 al 17, dice: quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Muy parecido al versículo 1. Sean avergonzados y confundidos a uno los que buscan mi vida para destruir, vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Casi idéntico al versículo 2 del capítulo 70. Versículo 15 del 40. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea, ea. Casi idéntico al versículo 3. Luego tenemos versículos 16 y 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Casi idéntico al versículo 4 del capítulo 70. Y luego el versículo 17 del 40 dice: aunque afligido yo he necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Casi idéntico al 75. Hay algunos cambios entre un salmo y el otro, pero muy poco. Realmente el cambio más notable entre el Salmo 40 y el Salmo 70, aquí tengo, madre, gracias, es el uso de la palabra Dios. En el capítulo 40, para utilizar la palabra Dios se usa la palabra hebrea, el nombre de Dios, Yahweh. Yahweh. Mientras que en el capítulo 70 no dice Yahweh. El cambio de nombre de Dios es Elohim. ¿Okay? Entonces en el capítulo 70 dice Elohim, mientras que en el capítulo 40 dice Yahweh. Entonces tenemos los nombres de Dios. En el 70 es la pluralidad de Dios. Estamos hablando que el sufijo him de Elohim, ¿va? Esas últimas tres letras, H-I-M, Elohim, eso se agrega a cualquier sufijo en hebreo e implica pluralidad. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero decir caballo en hebreo, es sus, caballo, sus. Si yo quiero decir caballos, plural, sería susim, susim, pluralidad.
Si yo quiero ver la palabra burro, igual, la palabra burro en hebreo es hamor, hamor. Entonces si yo digo hamorim, serían burros. ¿Okay? Entonces a cualquier sujeto en hebreo, al agregarle el sufijo him al final, implica pluralidad. Entonces estamos viendo que aquí en Salmo capítulo 70, con el cambio del uso de la palabra Yahvé del capítulo 40 a Elohim en el capítulo 70, estamos viendo que está hablando a la pluralidad de Dios. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. De hecho, la palabra Él es Dios. Si tú no nada más tomas la palabra Él en hebreo, significa Dios, Él. Entonces decir El Elohim es Dios en su pluralidad. No estoy diciendo que son múltiples dioses, eso sería falso. Es un solo Dios, el único y verdadero Dios. Claramente dice Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, nuestro Dios, uno es. No hay pluralidad de dioses, uno. Pero es Dios en su pluralidad. Es decir, la Trinidad, Dios Padre, ¿quién es Dios? Dios Hijo, quien es el mismo Dios, y Dios Espíritu Santo, que es el mismo Dios, el entero de Dios. Entonces David está haciendo esta oración porque como tal eso es lo que es esta sección, es una oración de liberación. Y el versículo 1 inmediatamente dice, oh Dios, acude a librarme. Entonces es una oración, es una petición, y David está orando hacia el Dios entero. No solamente una persona de Dios, sino las tres. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del Salmo 40, para poder comprender de qué se trata esto. El Salmo 40 en realidad está dividido en dos partes. Salmo 40 está dividido del versículo 1 al versículo 10. El Salmo 40 es una alabanza. Gracias Dios porque me sacaste. Observen los versículos 1 al 4 especialmente. Si nos vamos a Salmo capítulo 40, los versículos 1 al 4 empieza. Gracias Dios, es un agradecimiento a Dios. Porque Dios le sacó del fango, le sacó del lodo, lo ha puesto sobre roca, lo ha puesto sobre peña, lo ha cimentado, lo ha librado de algún problema que tuvo antes. Tú estás diciendo, Señor, mira, yo te alabo, yo te brindo mi loor porque tú me sacaste de donde estaba y me libraste y me pusiste sobre roca firme. Entonces yo te alabo, yo te amo, yo te adoro. Ok, esos son los versículos 1 al 4. Tanto es su alabanza a Dios porque Dios le ha librado en el capítulo 40, que del versículo 5 al versículo 10 dice, Señor, yo voy a dedicar mi vida a ti, en alabanza tuya. Yo voy a hablar, yo voy a ser pregonero de tu verdad. Yo voy a decirle a todo mundo, no va a tener mi boca freno. Nadie me va a poder refrenar. Yo voy a hablar acerca de ti, mañana, tarde, noche, madrugada, entre comidas, a todas horas. Yo voy a hablar de tu verdad. Yo voy a hablar de tu justicia. Yo voy a hablar de tu misericordia. Bueno, vamos viéndolo, ¿sí? Vamos viéndolo rápidamente. Entonces vemos claramente que es una alabanza, la primera sección del versículo 40. Y dice, versículo 1 del capítulo 40, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del polvo de la desesperación, del lodo cenagoso. En otras palabras, estuve en un problema y necesitaba liberación. Y Dios me oyó a mi clamor, dice, y en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza, yo te estoy alabando. ¿Pero por qué? Porque dice el versículo 2, puso mis pies sobre peña. Entonces el versículo 3 dice, canto a ti, alabo al Señor. ¿Por qué?
porque me respondiste a mi clamor y me pusiste sobre peña y me sacaste de donde andaba. Me libraste. Por eso es la alabanza de la primera sección del capítulo 40. Y luego, como ya lo mencioné, de los versículos 5 al 10, él dice, porque tú me cumpliste, Señor, a mi clamor y me libraste. Dice, entonces yo quiero dedicar mi vida a ti. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo. David está diciendo, yo voy, yo estoy dispuesto, he aquí, heme aquí, envíame a mí. Mi modo de alabarte es ir y pregonar, ir y predicar, ir y sin freno decirle a las personas quién eres tú, quién es tu justicia, qué es tu justicia, qué es tu verdad, qué es tu amor, qué es tu misericordia. Yo, he aquí yo vengo y yo lo hago. Dedica su vida en alabanza por el agradecimiento de la liberación, ¿sí? Eso lo podemos ver, a partir del 7, he aquí vengo. ¿Sí? Y luego en el versículo 8, se me olvidó decirles, versículos 6, 7 y 8, en realidad son mesiánicos, ahí medio sutiles, son mesiánicos, 6 al 8, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, he aquí vengo. En otras palabras, la idea es, Dios ya estaba tan hastiado de los sacrificios de los ídolos, de los sacrificios de los judíos, hacia él, de los diarios, era pura matazón, estaban matando chivitos y carneros y borreguitos y tórtolas y becerritos y de todo andaban sacrificando los judíos todos los días. Y hay un versículo en la Biblia que dice, hastiado estoy de tanto sacrificio. Viene en el libro de Isaías eso, donde dice Dios, yo estoy hasta acá ya de todos los sacrificios, porque están sacrifique y sacrifique y sacrifique, pero su corazón no cambia. Ya estoy cansado. Y Cristo Jesús fue el último y perfecto holocausto, fue el último sacrificio. Él completó el sacrificio, ya no hay necesidad de sacrificio. Después de que Cristo Jesús, el Cordero inmolado, murió en la cruz del Calvario, ya todo sacrificio animal llegó a ser pecado. Porque el sacrificio perfecto ya se había efectuado, que es la persona de Cristo Jesús. Entonces aquí David está siendo como un tipo de Cristo en cuestión al Calvario, en cuestión a la muerte. Un tipo de Cristo en cuestión al Calvario. Él dice, Señor, yo ya sé que tú estás cansado de sacrificios, de holocaustos, de muerte, de expiación. Entonces, versículo 7, yo voy a hacer el sacrificio. He aquí vengo yo. Un tipo o ejemplo de la persona de Cristo Jesús que habría de venir. Y luego dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Pues eso no suena a David, pero sí suena a Cristo Jesús. Una y otra vez nosotros vemos en el Nuevo Testamento que dice, para cumplir lo que se había escrito, para cumplir lo que dijo el profeta fulano, para cumplir la palabra de Dios, en referencia a la persona de Cristo. Cristo Jesús, de Él sí se escribió en el Antiguo Testamento, múltiples lugares en el Antiguo Testamento, profecía tras profecía tras profecía de lo que habría de acontecer con la persona de Cristo Jesús. Él cumplió escritura una y otra vez. De Él sí se escribió en la Biblia, o sea, proféticamente. De David no. Entonces, interesante si lo vemos, 6, 7 y 8
como mesiánico. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, yo me pongo en sacrificio. Y en el rollo del libro se ha escrito de mí, pues escribió de Cristo y Él cumplió. Versículo 8, el hacer tu voluntad. Y eso fue exactamente lo que Cristo Jesús también dijo, no se haga mi voluntad, sino la de ti, hablando de Dios Padre. Y luego dice, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y ciertamente nadie cumplió la ley más que la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente tenía la ley en su corazón, sino que Él era el autor de la ley misma. Muy bien. Entonces de eso trata la primera parte de Salmo 40. Una alabanza a Dios por alguna liberación pasada. Pero la segunda parte de Salmo capítulo 40, es decir, del versículo 11 al 17, ahora es un nuevo problema, es un nuevo clamor, es una oración de liberación. Y como ya mencioné, nuestros versículos del 13 al 17 del capítulo 40, básicamente es la sección que estamos estudiando hoy de Salmos 70, porque es una copia de. Entonces, en el versículo 12, bueno, a partir del 11, pero se introduce un nuevo problema. Se los pongo así. El Salmo 40 como tal está hecho de esta manera. Señor Dios, yo alguna vez clamé para que me libraras, porque estaba en una situación muy fea, muy precaria, y me libraste. Por lo tanto, yo te alabé y te alabo, porque ya me libraste de aquella. Al punto en que ofrezco mi vida en sacrificio hacia ti, en alabanza por la liberación efectuada. Pero ahora, a partir del versículo 11, David está diciendo, Señor, pero aunque me libraste de la otra, ahora necesito que me libres de esta. Y él introduce un nuevo problema. ¿Okay? Él está haciendo una nueva petición para otra liberación de otra cosa. En cierta forma es como decir, Señor, pues yo no sé cómo le vas a hacer, Dios, pero ya me libraste de aquella y yo confío en ti y yo sé que me vas a librar ahora de esta. Básicamente esa es la petición. Yo confío, no sé cómo le vas a hacer, pero tú eres Dios. Me libraste aquella vez y te alabé y te alabo. Y me vas a librar en esta ocasión y también te alabaré por siempre. Esa es la idea del capítulo 40. La realidad es que si nosotros queremos ponerle algo de aplicación a nuestras vidas, por medio de eso es muy fácil. Dios nos libra constantemente. Una y otra y otra y otra y otra vez. No nos deja, no nos desampara. Nos libra de una y ya entramos en otra y ¿sabes qué? También de esa nos va a librar. Y podemos ir y clamar a Él y decir, Señor, otra vez esto. Y Dios ahí está para librarte y tú nada más, Señor, yo confío. Estoy en desesperación absoluta, estoy afligido, ya no sé qué hacer, pero tú eres Dios. Confié en ti antes, confío en ti hoy y confiaré en tu deliberación futura. Tú eres quien libra. Ahora, no sabemos realmente de qué es lo que lo estaba librando o cuál era la petición de ser librado. Si nosotros leemos los detalles más bien, los detalles por lo cual Él está pidiendo. Lo único que nosotros podemos observar es Salmo capítulo 40 y versículo 12. Salmo 40, 12 nos dice, porque me han rodado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Él está diciendo palabras muy genéricas.
No sabemos entonces cuál era la circunstancia por la cual estaba pidiendo. Muy genérico. Simplemente está diciendo, mi corazón me duele, estoy afligido, los enemigos me rodean, hay problemas, líbrame. Nada en específico. Ahora, no sabemos a qué o de qué habla o de qué ocasión habla incluso el Salmo 40. Algunos creen que el conflicto que estaba viviendo David en ese momento posiblemente era porque él estaba escapando del rey Saúl y Saúl estaba amenazándolo de muerte y buscando su vida para matarle, que ya hemos visto mucho de eso en el pasado en el estudio de Salmos. Algunos otros creen, no, el asunto no era con David, el conflicto era la rebelión que estaba viviendo con Absalón, su hijo. Eso es bueno, Saúl, Absalón, e incluso otros dicen, no, aquí está hablando de que cuando él estaba recién como rey de Israel, tenía muchísimos enemigos políticos y tanto internos como foráneos y se le armó ahí muy fea la situación y él está pidiendo por liberación de los enemigos políticos. La realidad es que no sabemos. Yo me inclino más hacia la rebelión con Absalón, más que el problema político y más que incluso el problema con Saúl. Entonces, nuevamente, yo me inclino más a que el problema haya sido bajo la rebelión de Absalón, pero la verdad es que como es tan genérico y no hay una explicación ni hay contexto, no podemos decir, trata de este tiempo en este momento y el problema era con tal el individuo. No se puede hacer eso, no podemos. Entonces es especulativo cuáles eran los conflictos que él estaba viviendo. El punto es que David está pidiendo y clamando por liberación y Dios se lo otorga como siempre se lo ha otorgado en el pasado. Okay. En el versículo 1 vamos a desglosarlo rápidamente, no nos vamos a tardar. Vamos a ir rápidamente ahí a nuestra lectura, Salmo capítulo 70, y vamos a ver versículo por versículo hasta terminar esta sección. Dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Entonces, apúrate, apresúrate, acude a mi llamado. Entonces sabemos que era un asunto de mucha urgencia. Nuevamente, ¿cuál urgencia? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que su vida estaba de por medio, porque dice el versículo 3, sean vueltos atrás en pago de... versículo 2, perdón. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Entonces el problema era de vida o muerte. Obviamente un asunto de urgencia. No era así como que, pues estoy bien tranquilo y ahí cuando quieras contestarme, ahí me puedes contestar, Dios. No, esto era de que, Señor, yo necesito que me contestes ahora y que me libres en este momento. Apresúrate, Señor, porque mi vida está a punto de caducar. Era urgente. Versículos 2 y 3, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que de mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Por estos dos versículos comprendemos que el Salmo entonces cae dentro de la categoría de imprecatorios. Es una oración imprecatoria. Dios, tú confúndelos. Señor, tú avergüénzalos. Señor, tú castígalos. Señor, tú haz que a ellos se les regrese todo lo que ellos me han hecho a mí. De hecho es lo que dice el versículo 3. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. En otras palabras, todo lo que ellos me han hecho a mí, que se les regrese a ellos. Entonces sabemos que es imprecatorio en categoría este salmo. Señor, tú haz justicia. Entonces el versículo 1 muestra a Dios como libertador. Versículos 2 y 3, ve a Dios como justo, como el que imparte justicia. ¿Okay? Entonces, versículo 1,
Dios como libertador, versículos 2 y 3, como el que imparte justicia. Y dice, y sean avergonzados los que dicen, en el capítulo 40 dice, ea, no, pero en realidad no es lo importante es que es un indicio de burla, ¿sí? Se están burlando, mira, se están burlando y gozándose de las miserias de David. Es un goce del enemigo por las miserias de David, por los problemas, por las circunstancias. Un verdadero gozo, un verdadero alegría. Y usted me puede decir, yo no me gozaría de las miserias de los demás. No, qué feo. Claro que sí te gozas y te burlas y te da alegría de las miserias de los demás. ¿Que no han visto los videos más chistosos? Donde se caen y se rompen algo y anda el mono en patineta y se cae de las escaleras y ahí andamos viendo los videos y nos reímos de las miserias de los demás. Básicamente es esto, pero en serio, ellos entonces estaban viendo las aflicciones, los problemas, las circunstancias de David, y sus enemigos hasta se burlaban y se reían de él. Y dice, Señor, de esa misma forma en que ellos se burlan de mí, regrésaselas, que vivan lo mismo, que ellos sean expuestos al mismo trato con el que ellos me han tratado a mí. La justicia de Dios impartida. Ahora, el versículo 4 es hermoso. Para mí es precioso el versículo 4. Y aquí nos vamos a tardar un poquitito. Ya no tanto en el versículo 5, pero el versículo 4 sí. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y te digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Este versículo es hermoso. En primer lugar, si ustedes observan, el versículo deja de ser personal. Y ahora David está incluyendo a todo aquel que cree. Versículos 1, 2 y 3 y todo el capítulo 40 casi son asuntos que él está viviendo personalmente. Son asuntos muy personales y peticiones muy personales. Pero llega el versículo 4 y él dice, no. Gócense todos los que buscan a Dios y aman su salvación. Ya no está hablando de su persona, sino que incluye dentro de sus escritos a todo aquel que cree. Es decir, que él está incluyendo en el versículo 4 a los salvos. Eso es hermoso. Dices, a ver, espérame, ¿cómo que a los salvos? Sí, a los salvos. ¿De qué redil? Pues en realidad no importa de qué redil. No estamos hablando aquí de dispensaciones, ni pactismo, ni nada de eso. Estamos hablando de aquellos que son salvos. Puedes aplicarlo al redil de la iglesia, al redil de los santos de la tribulación, al redil de Israel, al redil que quieras. Porque la salvación que ha sido otorgada a todo aquel que cree trae gozo y alegría a todo aquel que cree. Por lo tanto, esto no es dispensacional ni nada. Nos incluye en el gozo y alegría del Señor. Entonces, esto viene siendo un contraste con el versículo anterior. Porque en el versículo anterior, los inicuos, los enemigos, los que no quieren nada, ellos están gozando y alegrándose por las miserias del caído. Y aquí dice, los que conocen la salvación, los que aman la salvación, no se alegran con las miserias de los demás. Se gozan y se alegran en la persona de Cristo Jesús, en la persona de Dios, quien les salvó. Mi gozo y mi alegría no es ver que un chavo se caiga de las escaleras en patineta.
Mi verdadero gozo es en la persona de Dios, porque Él me ha otorgado la salvación por medio de Cristo Jesús. Y me gozo en Él porque Él es el origen de mi salvación. Y veamos nuevamente el versículo 40 y observen, el versículo 74. Gócense y alégrense en ti. Yo me gozo y yo me alegro en Dios. Todos los que te buscan, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Espérame tantito. ¿Cómo que todos los que te buscan? Bueno, sabemos que los que buscan a Dios son aquellos que ya se les ha sido otorgada la salvación. Porque nos dice en el libro de Romanos, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios en su naturaleza caída. Nadie busca a Dios en su naturaleza caída. Si fuera por ti, tú no hubieras buscado a Dios. Si tú buscaste a Dios es porque el Espíritu Santo te llevó a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús. No es porque tú hayas deseado ir por tu cuenta, porque nadie busca a Dios. Pero aquí estamos viendo en Salmo capítulo 70, versículo 4, que hay aquellos que buscan a Dios. ¿Quiénes son los que buscan a Dios? Aquellos que ya han sido receptores de la gracia, los santificados, los llamados, los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Estos son los que están buscando el rostro de Dios día con día. Esto es hermoso para mí. Y por último, la razón por la cual para mí esto es realmente hermoso es porque termina con una micro doxología. Dice, engrandecido sea Dios. Una mini doxología. Recuerden, una doxología es una alabanza al nombre, bendecir el nombre de Dios, engrandecer y bendecir el nombre de Dios. Entonces, cuando tú ves una porción de las Escrituras donde termina, bendito sea tu nombre, engrandecido y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos, etc. Entonces, lo que está diciendo es eso, es una alabanza, o como se llama, doxología. Este es un mini doxología. Y está diciendo, Señor, bendito sea tu nombre, engrandecido sea tu nombre, porque tú eres el libertador. Versículo 1. ¿Por qué? Porque tú eres quien imparte justicia. Versículos 2 y 3. ¿Por qué es engrandecido tu nombre? Porque eres la causa de mi gozo. Versículo 4. ¿Por qué es engrandecido tu nombre? Porque tú eres el origen de la salvación. Versículo 4. Entonces esta doxología incluye, Señor, engrandecido es tu nombre porque tú eres libertador. Engrandecido y alabado sea tu nombre porque tú eres el justo juez que trae retribución y trae justicia. Versículo 2 y 3. Señor, te alabo y bendigo tu nombre y engrandezco tu nombre. ¿Por qué? Porque tú eres mi gozo. Tú eres mi alegría. Engrandecido y bendito sea tu nombre, Señor, porque tú eres el autor de la salvación. Tuya es y me la has otorgado, aunque yo no lo merecía. Engrandecido sea tu nombre. Por último, versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí. Otra vez vemos esa urgencia. Apresúrate a librarme, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Muy diferente también a lo que dice ahí en el capítulo 40, no dice no te detengas. Vamos a ver qué es lo que dice en el capítulo 40, esa es otra cosa que vemos algo distinto. En el capítulo 40 nosotros leemos lo siguiente, 40:17, dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Otra vez la urgencia, ahí está.
Pero en esta ocasión, en el capítulo 70, se cambia no te tardes por no te detengas. Entonces, a ver, ¿por qué el cambio en el hebreo? Bueno, es que la idea aquí en el hebreo es que es algo recurrente. En otras palabras, no te detengas en librarme. Continúa tu liberación para conmigo una y otra vez. En el capítulo 40 lo que vimos es que le alaba en los primeros versículos porque le sacó ya de una en tiempo pasado. Y luego introduce un nuevo problema. Señor, ahora tengo otro clamo a ti para que me ayudes y me libres de esta. Y dice, yo sé que me vas a librar de esta también. Y ahora está diciendo, y no te detengas. La idea es, sigue y continúa librándome, vez tras vez tras vez. Hasta que sea la voluntad de nuestro Señor Dios de sacarnos de este lugar. Y ya sea o llevarnos con Él en el arrebatamiento o llevarnos por muerte. Pero lo que dure nuestra vida aquí en este planeta, nuestro Señor no deja de librarnos de acuerdo a su divina providencia, de acuerdo a su voluntad. Una y otra vez. Y nuestra reacción debería de ser la misma que David. Señor, gracias por librarme, te alabo, me has puesto sobre roca, sobre peña, quien es Cristo. Me has librado, me mostraste tu amor y yo amo esa salvación que tú has extendido a mi vida y a mi persona. Y por lo tanto, te alabo y te dedico mi vida. Y voy a ser pregonero de tu justicia, y voy a ser pregonero de tu verdad, y voy a ser pregonero de tu evangelio, y voy a hablarlo sin freno en la boca. ¿Por qué? Porque tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, tú eres el origen de mi salvación que yo no merezco, que tú me otorgaste. Tú, Señor, eres quien imparte justicia. Y yo me dedico a ti. Wow. La realidad es que nuestra dedicación a la persona de Dios debe de ser por default, automáticamente, por el simple hecho de que yo soy su esclavo y Él me compró. Pero encima de eso, dándome cuenta que Él me libra y me da su divina providencia una y otra vez, y no para de hacerlo hasta que me lleve a casa. Yo tengo una deuda con mi Señor que jamás podré pagar. Y mi alegría y mi gozo es servirle. Alabarle, porque Él verdaderamente es el libertador. Mi libertador y mi gozo. Ciertamente nuestro Señor es precioso. Nuestro libertador de la muerte segunda, libertador de la esclavitud del pecado, libertador de la esclavitud de la ley, libertador de las cosas de la carne y de las cosas de este siglo, libertador del infierno. Él es mi gozo, Él es mi alegría. Yo le alabo. Yo he dedicado mi vida a Él. David hizo lo mismo. Pablo dijo lo mismo. Espero que usted entienda y comprenda y pueda decir lo mismo. Él me libró, Él me compró, yo soy suyo, yo te alabo, yo me consagro a ti. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias por este mensaje sencillo el día de hoy acerca de liberación. Gracias, Señor, porque usted es nuestro origen de la salvación, usted es nuestro gozo, usted es nuestra alegría y nosotros